Y fíjense, hermano, que el propósito de esta carta, bueno, no se sabe exactamente quién fue el autor. Muchos le atribuyen al apóstol Pablo, otros le atribuyen a Bernabé, otros a Lucas, a Apolos, entre muchos. Pero lo importante, hermano, es el mensaje. Y el propósito de la carta es que esta carta fue escrita para los cristianos hebreos, para el pueblo hebreo, para los cristianos en ese tiempo. Esas personas convertidas, hermano, como pasa hoy día, estaban en peligro constante, dice, de volver al judaísmo, de volver a las tradiciones. Y muchas veces, hermano, eso pasa en nuestra vida, que queremos volver a aquello que de donde Dios nos sacó. Queremos volver muchas veces a las tradiciones, queremos volver muchas veces a lo que dice el hombre y no a lo que dice la palabra de Dios. Llevando introducción, hermano, el último evangelismo que fuimos, pues ahí estaba hay varios hermanos que son excelentes para el evangelismo, pero cuando estábamos por allí, pasó un muchacho en una cuadrimoto, pasó como 4 veces, ¿va? Y quizás quería que le habláramos. Pero más adelante, quizás lo agarraron 2 hermanas, y él es practicante muchas veces del unitarismo, que solamente cree en Dios. Y tenía a las hermanas ahí afligidas, que les preguntándoles cosas y todo lo demás. Pero él lo hacía muchas veces para contender. Después pasé y me llamaron y comenzamos a platicar, y cerrado en eso de que por qué Dios puede hacer esto y todo lo demás, y le mostramos por medio de la palabra lo que dice la Biblia, ¿va? Y lo que el mensaje que Dios nos tiene. Pero él estaba poniendo unos mensajes de pastores, pues. Y yo le dije, mire, hermano, ¿y usted le cree más a lo que dice el hombre o a lo que dice la palabra de Dios? Y muchas veces, hermano, eso es lo que pasa en nuestra vida. Creemos más en lo que dice, y perdonen, me voy a poner de ejemplo, muchas veces creemos en lo que decimos nosotros como hombres, como pastores, como líderes, a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo grave, hermano. Y eso pasaba con el pueblo, que quería volver a las tradiciones, que quería volver a lo que ellos estaban acostumbrados. Y muchas veces el pueblo de Dios así es. Muchas veces queremos volver a lo que nosotros nos enseñaron nuestros padres. Por eso dice la palabra que Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Porque Dios, hermano, a pesar de lo que el pueblo, de lo que sus hijos, fue rebelde, se alejó de Dios, Él siempre mantuvo comunicación. ¿Y cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Entonces, hermano, ese es el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros. Por eso es la palabra, Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y así es Dios, hermano. Nos habla de muchas maneras. Llama la introducción, hermano. Desde la creación del ser humano, primero usted recuerda y sabe que al ser humano lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara, para que lo cultivase, y estaba en comunicación constante con él, con el ser creado. Pero cuando este pecó, se alejó de Dios, o Dios se alejó del hombre. Pero nunca se ha olvidado, hermano, nunca se olvidó de su creación. Por eso, hermano, desde la creación del ser humano, Dios ha estado en comunicación directa e indirecta con el ser humano. Desde que el hombre pecó, hermano, se cortó esa comunicación. Pero Dios, hermano, se comunica con su creación de varias maneras, como lo describe la palabra. Dios ha hablado muchas veces. Bueno, el pueblo fue el que abandonó a Dios. Le mandó los profetas a decirles, y le llevó el mensaje de arrepentimiento, de que volvieran a Dios. Pero muchas veces, hermano, escuchaban el mensaje y no le creyeron. Por eso sufrieron la dispersión, estuvieron esclavos. Y muchas veces pasa así con nosotros, que no queremos muchas veces escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces no le creemos, porque muchas veces le dudamos. Pero ese mensaje, hermano, siempre está allí para nosotros. Y vamos a ver, hermano, por medio de la Biblia, algunos métodos que Dios usa hoy día para hablarnos o comunicar a sus hijos su mensaje y sus planes. Y vamos a entrar en materia. Número 1.
Dios, hermano, habló en aquellos tiempos directamente con el ser humano. Váyase allá a Génesis. Y le voy a pedir a los jóvenes que si me pueden poner los versículos, porque traigo varios y me cuesta muchas veces buscar aquí las cosas, pero váyase allá al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 19. Y ahí usted, hermano, lo sabe. Dice, ay, hermano, gracias, hermano. Dice ahí la palabra: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Pero ¿qué es el problema? Que dice que hizo toda ave, toda bestia y ave del cielo, y las trajo a Adán. Y le dio la encomienda de que les pusiera nombre. Y todo, hermano, lo que nosotros conocemos, ese es el nombre que le puso Adán, pero porque Dios habló directamente con él. Porque todavía el pecado no había entrado al mundo. También, váyase un poquito más adelante, capítulo 3, de versículo 8 en adelante. Y allí, hermano, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuál fue el problema? El ser humano ya había pecado y Dios nos andaba buscando. Como muchas veces, hermano, pasa en nuestra vida, que nos busca. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios paciente? Mira, hermano, Dios es un Dios tan paciente y muchas veces nos espera, nos busca como, bueno, nosotros como humanos muchas veces esperamos a nuestros hijos, porque muchos se pierden en el mundo, muchos van a probar los deleites o las cosas del mundo, pero muchas veces los padres están ahí pendientes de ese hijo. Sobre todo las madres, que a veces son las 3, 2 de la mañana y esperando y orando, clamando por ese hijo rebelde. Y así es Dios, que siempre nos espera, que siempre nos busca, a pesar, hermano, de lo que muchas veces nosotros hacemos. Y nos habla, nos busca y nos espera. Pero muchas veces no queremos atender a eso. Por eso, hermano, cuando la primera pareja vivía en el huerto del Edén, Dios hablaba cara a cara con ellos. Por eso dice allí la palabra, que Dios los trajo para que le pusieran nombre. Pero cuando el ser humano pecó, Dios se alejó de él, pero nunca se olvidó. Siempre ha estado pendiente. Si no vea, hermano, los últimos acontecimientos que están pasando hoy día. Israel, un país pequeño, casi del porte de nuestro país, con 8 millones de habitantes, y tiene de enemigos a millones, los árabes, los palestinos, y se han unido otro montón y no pueden destruirlo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios siempre está con ellos. ¿Y cuántas veces, hermano, a usted el enemigo le ha hecho la guerra? Y muchas veces, hermano, no nos fijamos o no nos damos cuenta de la protección de Dios. Amén. Porque muchos nos levantamos, no le damos gracias a Dios, no le oramos por el tiempo muchas veces, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Número 2, hermano, habló directamente con Adán. También directamente nos llama a nosotros. Llamó a Abraham cuando vivía en Mesopotamia. Váyase allá a Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, Dios llama a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ya había hablado con él. Dice, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuántas veces, hermano, Dios quiere llevarnos a nuevos desafíos, a la tierra prometida, y muchas veces nosotros no entendemos el mensaje? ¿Cuánto queremos vivir bien? Pero muchas veces, hermano, Dios quiere eso para nosotros y nos habla. Y aquí cuando llamó a Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela, deja las tradiciones que te tienen atado, deja a ese amigo, esa amiga que te hace pecar, que te hace dudar, que te hace que te alejes de Dios. Y muchas veces ese es el mensaje para nosotros.
Que dejemos esos vicios, que dejemos esas cosas. Porque para que Dios nos lleve, dice, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y allá Josué le dijo, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y muchas veces nosotros hacemos eso, pero cuando no vemos resultados nos decepcionamos. Pero Dios, no hemos atendido el mensaje de Dios, porque Dios siempre ha estado hablando con nosotros. Muchos quizás ya tenemos bastante tiempo de estar militando en el Evangelio, y como decimos muchas veces, no vemos la de nosotros. ¿Pero por qué? Porque muchas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho, deja esto, y te voy a llevar a nuevas alturas, pero muchas veces no queremos. Habló directamente con él. Le habló también a Moisés, hermano, de una zarza ardiente. Váyase allá a Génesis capítulo 3. No, perdón, a Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y allí es cuando estaba hablando o vio a Moisés, el llamamiento de Moisés. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha llamado a nosotros para que cumplamos una misión y muchas veces nos hacemos de oídos sordos? Como decía nuestro pastor, hermano, si el evangelismo no es solamente de un grupito, gracias a Dios por ese grupo fiel que tenemos. Y gracias a ellos se está dando el evangelio. Pero ¿para quién van a ser los galardones? ¿Para los que quedamos sentados aquí? No, va a ser para estas personas. Y gloria a Dios por ello. ¿Cuánto queremos ganarnos una corona en el cielo? Y cantamos, yo tengo una corona en el cielo. Pues sí, pero no queremos trabajar por Dios. Y voy a atreverme a decir algo, hermano, y con su perdón. En el reglamento dice allí que todo pastor, todo líder y toda la congregación tiene que participar de las cosas, pero muchas veces no lo hacemos. Y vemos el reglamento, no le hago caso. Que vayan aquellos, los desocupados, los que no tienen nada que hacer. Que muchas veces decimos, yo tengo que ir a hacer cosas a la casa. Pero lo llamó desde la zarza ardiente y dice, del versículo, capítulo 3, versículo 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, le llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Dice el 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dice entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo el 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ahí, hermano, comienza el diálogo. Habla directamente a nosotros. Tal vez, hermano, no llega directamente Dios a hablar a nuestra vida o cara a cara como se comunicaba con ellos. Pero Dios nos habla y esos son los métodos que Dios usaba. Le habló desde la zarza y le dijo, mira, he visto la aflicción de mi pueblo, que está allá en esclavo en Israel. Y quiero que encomendarte que tú los vayas a sacar de allí. Y ahí comienza el diálogo y las objeciones que le puso Moisés. Y cuántas veces a nosotros nos ha dicho, mira, quiero hablar contigo para que vayas a liberar a ese borracho, a ese drogadicto, a ese enfermo. Pero muchas veces no queremos cumplir la misión. Amén. Porque muchas veces somos egoístas porque decimos, bueno, yo voy a soltar para que vean aquellos como hacen. Pero no es así. Y le encomendó. Y usted, hermano, ya conoce todas las objeciones. Le dijo, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo, yo me pasa esto y todo lo demás. Y muchas veces ponemos eso nosotros. Le habló también, hermano, a Balaam por medio de un asna. Habló directamente con Abraham, después desde a Moisés de la zarza ardiendo y le habló a Balaam por medio de un asna, por medio de un animal, cuando aquel le iba a maldecir a su pueblo.
Eso está allá en Números, capítulo 22, del versículo 22 al 35. Ahí lo puede ver. Cuando Dios le había, ¿cómo le dijera? Le había prohibido a este profeta que fuera a maldecir al pueblo. ¿Cuánto creemos que el pueblo de Dios es bendito? Y si usted, hermano, forma parte del pueblo de Dios, también es bendito. ¿Cuánto lo creemos? Y puede mandar el enemigo a borbandearlo, a maldecirlo, pero Dios no lo va a permitir. Me interesa del versículo 27 en adelante. Dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo, dice el 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado hasta 3 veces. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano y que ahora te mataría. Y dice, y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Y has acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Dios, hermano, usa muchos métodos. Balaam no había entendido el mensaje de Dios y tuvo que ocupar a un animal de carga para hablarle. ¿Cuántas veces, hermano, Dios ha ocupado a personas que muchas veces nosotros quizás vemos significantes para darnos un mensaje? Dios nos puede hablar por medio de un niño, por medio de un borracho. También, hermano, número 3, Dios nos habla o nos habló por medio de sus profetas y pastores. Nos puede hablar, hermano, por medio de hombres y mujeres que Él escoge para llevar su mensaje al pueblo. ¿Cuánto creemos que somos escogidos de Dios? También la hermana Mirna. Y usted, hermano, no se considera que Dios la escogió para algo grande. Fíjese el problema, que muchas veces no creemos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Si a usted, hermano, creo que, bueno, yo estoy seguro de que Dios la escogió a usted. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo sacó de allá afuera. Y muchos queremos volver a los rudimentos del mundo. Queremos volver a hacer las mismas cosas, a las tradiciones. Ya va a ser el día aquel, el 31. Y muchas veces hasta nosotros como cristianos participamos en eso. Que vestimos a los niños y todo lo demás. Y desde el momento, hermano, en que se hace eso, estamos participando de las cosas del enemigo, porque esa fiesta es satánica. Ya va a ser Navidad. Y muchos ponemos las lucitas, el árbol, y muchos decimos, pero qué significante. Pero sí, hermano, pero participamos muchas veces de eso. Yo no estoy diciendo que está mal, pero de allí nos ha sacado Dios. Y nos puede hablar, hermano, por medio de hombres y mujeres que Él escoge para llevar su mensaje. ¿Cuántas veces a nosotros nos hablaron del amor de Dios? Y yo muchas veces lo rechacé. Y les decía, vayan a buscar trabajo, me hagan algo. Hoy es mi día de descanso, yo estoy joven, yo puedo hacer esto. Hasta que un día, hermano, me caló el mensaje. ¿Y sabe por qué, hermano? Por pura misericordia yo estoy parado aquí frente a usted. Porque el 24 de octubre, ya va a ser, del año 1989 tuve un accidente. El golpe que tuve en la cabeza, como a esta hora estaba despertando en el hospital desde las 10 de la mañana. Quedé un poco más loco de lo que soy, pero aquí estoy. Y sabe, hermano, cuando abrí los ojos y vi la gran luz, casi igual que esa, y dije, tengo suerte. Pero no, hermano, era Dios protegiendo. Y así muchas veces a Dios nos ha protegido a nosotros. Que usted ve las noticias, todos los días hay accidentes. Y muchas veces nos asustamos por eso. ¿Cuántos hicieron el temblor hoy en la mañana? Y aquí en Opico fue el epicentro. Y nos asustamos, ¿no? Pero es Dios hablando a nuestra vida, hermano. Porque muchas veces nos recuerda que Él tiene el poder sobre la tierra para que oremos, para que nos acordemos de Él. Cuando Dios llamó, hermano, a Samuel, lo hizo varias veces.
Pero Samuel no entendía que era Dios que él estaba hablando, hasta que el sacerdote Elí le ayudó a saber que era Dios quien lo llamaba. Esto está en primero el libro de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y ahí se lo van a poner, solamente para que tenga la idea, hermano. Por eso le habló. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y hoy, hermano, no es que la palabra de Dios escasee. Muchas veces escasean las personas que llevan el mensaje de Dios. Porque no queremos llevar el mensaje de Dios. Porque nos hemos acomodado muchas veces a eso. Porque muchos no nos gusta trabajar para Dios. Nos gusta recibir bendiciones. Y muchas veces nos enojamos con Dios porque no nos bendice. Pero muchas veces dice allí que escaseaba, la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Hoy escasean, hermanos, aquellos que llevan el mensaje. También, hermano, Dios nos habla por medio de sueños y visiones. Y estos, hermanos, son métodos que Dios usa para hablar a nuestras vidas. Pero debemos, hermanos, de pedir la guía de Dios para saber si es Él quien nos habla. Porque también el enemigo habla a nuestra vida, hermano. Amén. ¿Y qué nos dicen? Bueno, no vayas a la iglesia, hombre. Quédate durmiendo. Si hoy es domingo, tenés que hacer esto y todo lo demás. Y muchas veces, hermanos, le hacemos más caso a lo que nos dice el enemigo, a lo que Dios nos dice. Le habló a Salomón por medio de sueño. Esto está en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Le habló por medio de sueños. Le habló, hermano, a José, el padre terrenal de Jesús. Esto está ya en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Y dice que el nacimiento esto fue así, y dice el 19, dice el 18. Estando desposada María, su madre, con José, desposada, estaba comprometida. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice el 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ahí comienza el diálogo, pero le habló por sueños. Y Dios, hermano, nos puede hablar a nosotros por sueños. Y yo creo, hermano, yo estoy seguro que a más de algunos de los que estamos en este lugar, Dios ha hablado por sueños. Pero muchas veces no hemos querido atender el mensaje. Le habló también a Pedro. Allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 9 en adelante. Y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿A qué subió, hermano? A orar. No a descansar, no a dormir. Y muchas veces nosotros, por estar viendo el teléfono, ya como a la 1 de la mañana, ya no nos acordamos ni de orar. Pero dice que subió a orar. Y allí, hermano, Dios le habló por medio de sueños también. Y usted puede leer desde el versículo 9 al 18. También, hermano, le habló a Pablo. Pablo era un perseguidor. Perseguía a los cristianos. Los mataba, los encarcelaba. Pero también Dios tuvo misericordia de él. Esto está en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Le habló?
Y muchas veces Dios nos dice, no temas, habla la palabra, predica la palabra y no calles. Y muchas veces nosotros no queremos hablarle al amigo y decirle que se arrepienta, que se vuelva a Dios, que lo que está haciendo es pecado. No queremos, porque decimos, pues que si le hablo a este va a decir que yo soy fanático, se va a hacer mi enemigo, ya no me va a hacer esto y todo lo demás. Pero le digo a Pablo, no calles. Y muchas veces queremos conservar la amistad del mundo y no la amistad de Dios. Amén. Aquí, hermanos, se lo hemos dicho hasta la saciedad. Nosotros, los humanos, fallamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios nunca le va a fallar. Porque nosotros cuando un amigo o alguna persona nos pide un favor, nos hacemos los locos. Decimos que no tenemos. Pero hermano, Dios nunca nos va a fallar. Eso téngalo por seguro. Así es que dice el versículo 10. Porque yo estoy contigo. ¿Cuánto creemos que Dios está con nosotros? Dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, no temas del enemigo. También, hermano, número 4 o 5, nos habló por medio o nos habla por medio de ángeles. En el Antiguo y Nuevo Testamento, hermano, se narran experiencias en las cuales Dios usa ángeles para hablarle a sus siervos. Le habló a Agar, la egipcia, cuando Abraham la había desterrado. Dice que la mandó con un cántaro con agua al desierto. Y cuando se le acabó el agua, dice que se puso debajo de un árbol a llorar y a clamar. Y el muchacho estaba llorando y Dios escuchó ese ruego. Y bajó un ángel y le dio las indicaciones. Y un día vamos a hablar de eso, hermano, que también de Ismael salieron 12 tribus. Y allí está en la Biblia. Le habló a Agar y le dijo, no temas. Le habló también a Abraham en Génesis 22, del 1 al 19. También le habló nuevamente, hermano. Dios le habló nuevamente por medio de ángeles. Génesis. Y aquí, hermano, es cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, al hijo de la promesa. Y no dice, no menciona la Biblia, hermano, que Abraham le dijo, Señor, pero si este es el hijo que me prometiste y todo lo demás, dice que le obedeció. Pero le habló por medio de ángeles. Y al final, hermano, por la obediencia, Dios lo bendijo. Le habló también allá a Zacarías por medio del ángel Gabriel. Allá en Lucas, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Zacarías era un sacerdote. Él y su esposa Elizabeth eran estériles. Y ya dice la palabra que ya eran viejos. Y no podían tener hijos. Pero Dios le prometió el nacimiento de Juan. Pero por no creerle, Zacarías, Dios lo dejó mudo hasta que nació Juan. Y muchas veces, hermanos, no le creemos a Dios. No creemos que Él puede cumplir sus promesas en nuestra vida. También, hermano, le habló a María. Esto está en Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, ya lo vimos, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y no es el Ave María, hermano, porque de ahí sale. Pero le habló por medio del ángel Gabriel. Era el mensajero que llevaba ese mensaje del nacimiento de Jesús. También, hermano, hoy nos habló por medio de su Hijo Jesucristo. Váyase allá a Marcos, capítulo 1.
versículo 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese fue el mensaje de Jesús. Jesús vino, hermano, a hablar del arrepentimiento y que busquemos el reino de Dios. No vino a prometernos riquezas, sino el llamado fue al arrepentimiento, que nos arrepintamos de nuestro pecado. Jesús, hermano, trajo el mensaje de salvación. Y último punto, nos habla hoy, hermano, por medio de su palabra escrita, la palabra de Dios. ¿Cuándo tenemos un ejemplar de la Biblia? Escudriñe, hermano, que allí está el mejor mensaje de Dios. Allá, váyase allá a segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién, hermano? Por Dios. Y útil para enseñar. No, la palabra de Dios, hermano, la Biblia nos enseña el camino hacia Dios. Nos enseña que Jesús, Él nos puede salvar, que Jesús es la vida, la verdad, que es el camino hacia Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, corrige nuestro andar, para instruir en justicia. Y esa es la palabra. La palabra escrita, hermano, la Biblia, es el método que Dios usa hoy día para hablarnos. Que usa a los predicadores, a los evangelistas, pero siempre, hermano, todo predicador tiene que basarse en la palabra de Dios. Amén. Porque aquí está la verdad y aquí está la vida. Y como decía nuestro pastor general, cuando yo le venga a hablar, hermano, de otro libro, tíreme piedras. Porque hay que predicar lo que está escrito en su bendita palabra. Para concluir, hermano, Dios siempre ha querido estar en comunicación con su pueblo. Y a lo largo de la historia, hermano, ha usado diferentes métodos para hablarnos y guiar nuestra vida, guiar nuestros pasos. Aprendamos, hermano, a discernir y a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces nos podemos equivocar también. Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre, le damos las gracias por su misericordia, por su amor. Gracias, bendito Dios, por ese amor, por esa bondad, por esa misericordia, bendito Dios, que usted ha tenido para con sus hijos, para con su pueblo. Que a pesar, Señor, de la que muchas veces pecamos, le fallamos, su palabra siempre ha estado con nosotros. Ha usado, Señor, diferentes métodos para hablarnos. Perdónenos, Señor, por las veces que hemos hecho oídos sordos, Señor, a su mensaje. Y muchas veces cuestionamos, Señor, ese mensaje. Perdónenos. Pero, Señor, gracias por haber enviado a esos ángeles, por hablarnos por medio de sueños, por hablar, Señor, por medio de los predicadores. Gracias, pero sobre todo, Señor, gracias por hablar por medio de su palabra. Porque por ella, Señor, nos guía y nos habla. Le pido, Señor, que pueda estar siempre con nosotros. Y si acá hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Ya no juguemos con el mundo, porque la venida de Cristo está cada día más cerca. Levante su mano. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí esto ha sido fiel. Le pido que nos proteja en el camino hasta nuestros hogares, que hable siempre en nuestra vida, Señor. Que nos falte su palabra, Señor. Que nos inste a tiempo y fuera de tiempo. Y que nos dejemos guiar por sus palabras, que dejemos guiar nuestros pasos por medio de ellas, Señor. Llévenos con bien, protéjanos y permítanos el día viernes estar en su casa para alabarle y para bendecir su nombre, Señor, porque se lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.